Llega el momento de la columna de Derechos Humanos de Rodar. Estudiantes, graduados y docentes y graduadas de la licenciatura en Justicia y Derechos Humanos está con nosotros Serena D'Alessandro. ¿Cómo estás, Serena? Hola, Juan, muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Tuve que ahí hacer una sumatoria en la presentación, pero bien. Somos eso un poco, una sumatoria. ¿No? Claro, sí, gracias. La sumatoria permanente. Hoy dice, tema, 2 puntos. Esto está en negrita. Sentimiento nacional, representaciones simbólicas del fútbol y el reclamo histórico sobre nuestra soberanía en Malvinas. Parece el título de una unidad. Unidad 3. Tiene un poco esa cosa. Será mi chip docente que me acompaña a todos lados. Está bien igual que... yo, por ejemplo, voy pensando separadores y cosas todo el tiempo. Vos debés ir pensando en encabezado de programas, sí, unidades. Yo oficio periodístico no tengo, entonces lo preparo parecido a una clase. Bien, perfecto. Desde donde puedo. Estamos un poco en el medio, una radio universitaria, una clase, una radio. Un poco las dos cosas. Somos una sumatoria en todos lados. Obvio, totalmente. Bueno, y sí, porque ¿de qué otra cosa podía hablar hoy, no? La verdad que no sé. Si yo te pregunto cómo estás. Nervioso. Totalmente. Sí, ¿no? Sí, ansiedad, nervios, quiere que llegue mañana, me da miedo que llegue mañana, todo junto. ¿Qué mezcla de cosas que hay? Sí. ¿No? Es que yo creo que también eso son unos nervios que no sé, hace 4 años había jugado con Croacia, no son los mismos nervios. Totalmente. Hay algo más difícil de identificar exactamente, que me parece que eso es parte, digo, si uno complejiza un poco los sentimientos, es un poco la apuesta del programa, ¿no? Nada es sencillo. Si lo simplificamos, nos equivocamos. Vamos a complejizar un poco. Ahí se hace muy difícil, porque tenés que separar cosas de esa sumatoria y son cosas que mucho que ver no tienen, pero que arman una especie de combo ribotrilesco, prácticamente. Totalmente. Yo respuestas no tengo, pero sí esto, como armé distintas líneas en distintas dimensiones con capas combinadas y eso traje. Bien, veamos esas capas. A ver qué podemos traer. Bueno, en principio, lo primero que me dije a mí misma para justificar fue, la columna es de derechos humanos y estamos yendo a hablar de que mañana juega la Escaloneta. Sí. Entonces... Por un lado, sí. Sí, por un lado hay un punto ahí. Y bueno, ¿qué me respondí a mí misma? Esta cuestión que desde Rodar, como vos bien decías, estudiantes, graduadas y docentes de la licenciatura en Justicia y Derechos Humanos, lo que hacemos es reivindicar constantemente que la producción y difusión de conocimiento esté bien cerca del sentir popular, ¿no? Conectada con las emociones del pueblo. Y en ese sentido, si lo queremos justificar en términos más normativos, los derechos humanos al fin y al cabo son un conjunto de circunstancias a las que se supone que las personas debemos acceder para alcanzar la alegría compartida, el buen vivir, el derecho al disfrute. Y pensando en el derecho al disfrute, anclado en nuestro territorio y en nuestras tradiciones, me da igual a fútbol. Sí, sí. Y hace un tiempo se había viralizado un video de Bielsa donde decía que el fútbol era... Se los voy a resumir, él lo dijo más complejo, pero la idea era que era el único resto de alegría que podía tener las clases populares. Total. Porque el capitalismo le fue quitando felicidades. Piensen que cada vez se puede ir menos al cine, menos al teatro, el derecho a la cultura, el derecho al esparcimiento va siendo restado por cómo funciona y te va quedando el fútbol, que antes por ahí podías verlo un poco más. En los orígenes al fútbol se podía ir a ver a la cancha. Wow. Ahora ya no. Y encima, si tenés que tener, no sé, las entradas para Estados Unidos salían como $2.000. Ni que jugaran acá puedo ir. No. Si jugaran acá, no. fue acá en el Hernández y saliera 2.000, no puedo. Tampoco llego. Ni siquiera es porque están en Connecticut, no sé dónde están jugando. Bueno, pero nos queda la pelota y el potrero. Nos queda, sí. Y bueno, pensando en la alegría compartida, pensando en el fútbol, pensando en lo que va a suceder mañana, nuestro rival histórico, pensamos en Inglaterra y llegamos a Malvinas, ¿no? También el camino... También ahí hay un tema, porque tal vez no es exactamente nuestro rival histórico, pero Malvinas hace que nosotros sintamos que es. Por región, nuestro rival histórico es Brasil. Sí. A nivel de enfrentamientos en mundiales, jugamos 3 finales con Alemania. Y quedamos afuera en otro mundial últimamente. Y jugamos en algún mundial previo también. Es más clásico internacional Alemania. Sin embargo, no tenemos ese problema
problema que tenemos. ¿Cuál nos pica más? Claro, con lo cual y creo que me duele pensar esto, pero creo que en efecto pasa. No sé si vieron una serie que se llama Mad Men. No la vi. Hay un momento de la serie, hay un protagonista que es Don Draper, que es el que maneja la agencia esa de publicidad, el creativo publicitario más capo de la agencia. Y en un momento, cerca del final de la última temporada, se cruza a un pichi, a un trabajador raso que era también un creativo, pero en una escala mucho menor, era un trabajador raso que siempre había visto a este capo de la agencia como un ejemplo o algo así. Se lo cruza en un ascensor y este muchachito le dice al capo que no, siempre tu trabajo fue no sé qué, como quejándose de que los tapaba. Y él lo mira, tal vez un poco despreciativo, es verdad, y le dice: la verdad que no sé quién sos. Creo que con Inglaterra nos pasa un poco eso. Nosotros, y no sé si ellos están tan... Yo he visto periodistas y ex deportistas ingleses hablando del partido y hablaban como nosotros hablamos de un partido con Cabo Verde. Como, bueno, sí, Juan mejor, Juan peor. No están como si perdemos me muero. Puede ser por la cuestión asimétrica de poder entre naciones. Sí. Me reservo mis dudas igual, porque tienen una sola copa Sí. robada. Sí. La última semifinal que jugaron fue con nosotros y la perdieron. Sí, también es cierto. Datos. Datos. Veremos cómo lo sienten. O no, tampoco nos importa tanto. En todo caso, siempre es importante cómo siente uno las cosas y Exacto. dejar de mirar lo que le pasa al otro. Bueno, entonces, hablando de qué nos pasa, pensando en esta cuestión de que Malvinas es algo que nos acompaña en nuestra diaria como sociedad, me pregunté, bueno, ¿cuándo comienza nuestra historia con Malvinas? Entonces, nuestra historia con Malvinas comienza, en el momento mismo de la fundación de nuestra patria, aquel 9 de julio de 1816 con la Declaración de la Independencia. ¿Por qué? Y acá es cuando me pongo jurídica, un poquito más normativa, un poquito más profe. Por el uti possidetis juris. ¿Cómo es eso? Esto es un principio jurídico que existe desde la transición de las colonias a los nuevos estados independientes del siglo XIX. ¿De qué se trata? Transcurridas las guerras de la independencia en América Latina, se implementó este principio jurídico, que traducido del latín significa como poseéis de acuerdo a derecho, que establecía la herencia de los territorios correspondiente a cada virreinato. Es decir, los límites geopolíticos establecidos durante los virreinatos se traducirían de igual manera a estos nuevos estados independientes. El virreinato del Río de la Plata contemplaba a las Islas Malvinas. Claro, ya eran parte. Exactamente. Bueno, este principio jurídico tenía dos objetivos políticos. El primero era evitar disputas entre los nuevos estados y el segundo era impedir la usurpación extranjera por parte de potencias que quisieran aprovechar aquel momento de transición política y de fundación de las repúblicas. Buena intención, no sé si funcionó. Bueno, pero existió, digamos, hay digamos, un esquema político que se está pensando desde antes de la fundación de las nuevas patrias, que ya estaba contemplando esta noción. Entonces, por un lado lo jurídico. Por la parte social, territorial, ¿cuándo comienza a poblar Argentina las Islas Malvinas? En 1829, las islas pertenecían a la provincia de Buenos Aires, en una dependencia dentro de la Confederación, y se funda la Comandancia Política y Militar a cargo de Luis Bernet, que instaura entonces una colonia que va a ser sumamente próspera y autónoma, va a tener un impulso productivo muy fuerte durante 2 años o 3, del 29 al 31. Porque ¿qué pasa en el 31? Barcos estadounidenses buscan comerciar en mar argentino, se les impide, se les explica que es una acción ilegítima y por lo tanto bombardean nuestras islas. Bien, tomaron una... Sí. Se lo tomaron bien. ¿Conocías este dato? Sí. Ay, yo no lo sabía, lo aprendí ayer. Bueno, ¿y qué significa esto? Es un antecedente militar que nos dejó sumamente vulnerados y le dio el paso a que Inglaterra pueda invadirnos finalmente en el 33. Entonces tenemos este antecedente histórico, me hace pensar en la OTAN, ¿no? Como aliada indisoluble
desde antes de existir. Y que ahora, entre las cosas que se habla de una intervención de Estados Unidos para generar una charla entre Inglaterra y Argentina para la resolución, al menos comercial, Sí, del conflicto. sumamente imparcial, me imagino. Y arrancó con Estados Unidos bombardeando las islas. Capaz que habría que mirar un poco para atrás y darse cuenta que no es por ahí. Revisemos nuestro árbitro. Bueno, en 1833 sucede finalmente la invasión de las Islas Malvinas por parte del Imperio Británico y la expulsión de la población argentina, que allí se había instalado desde 1829. Acá, bueno, investigando, tengo un par de perlitas que son estos casos que me quedaron afuera de la columna para no extenderme de más, pero que sí recomiendo a la audiencia, que es investigar particularmente sobre María la Grande, una cacica de la Patagonia, y el gaucho Antonio Rivero, que él es tal vez una figura más conocida. Personajes sumamente interesantes de este periodo histórico. Bueno, tenemos aquel antecedente en el siglo XIX, avanzo en la historia, llegamos al siglo XX y frenamos en 1966, que tiene varios hitos. En el plano internacional, ¿qué estaba pasando? La ONU en su pleno momento de apogeo, con el trauma de la Segunda Guerra Mundial encima, la búsqueda de consensos internacionales y todo un derecho público internacional desarrollándose en su etapa más próspera, en donde hay una orientación política de los mecanismos de consenso, se acompañan los procesos de la independencia y revolucionarios, particularmente de África, ¿no? Ahí estaba puesto el foco. Y se ratifican entonces dos tratados que van a ser fundacionales y son centrales en el estudio de los derechos humanos, que son el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Qué tienen en común estos dos pactos? Además de que sintetizan una gran lucha e historia de los derechos humanos, que ambos comparten el mismo artículo primero que reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Es decir, que cada pueblo y sociedad tiene derecho a elegir su forma de gobierno, su tipo de representantes, etcétera, etcétera. ¿Te suena el derecho a autodeterminación? Sí, suena bastante. Suena parecido. porque lo nombra nuestro presidente, ¿no? Hoy en día. Sí, que voten con los pies. Uh-huh. El Bueno. detalle es que la población esa está implantada. Exactamente. Con lo cual, hacia allí vamos. Ese es el caminito que vengo a proponer. Bueno, en el 66, Inglaterra usa este derecho a autodeterminación de los pueblos para defender a los kelpers. Decíamos el mismo argumento que sostiene hoy nuestro presidente, autodeclarado fan de Margaret Thatcher. Por supuesto, nosotros reconocemos el derecho a los kelpers a sentirse ingleses en su propia tierra. claro, sí, en Londres vayan a sentirse ingleses. Vayan para allá. ¿Por qué? Porque tienen esta característica las islas, que lo que fue usurpado fue el territorio, fue la tierra y fue el mar. Pero la población fue expulsada y, como vos bien decías, implantada una población extranjera y usurpadora. Y ahora sí, si entramos en el ámbito del fútbol, ¿cuál fue el otro hito del 66? Los cuartos de final entre Argentina e Inglaterra en Wembley, con Inglaterra jugando de local. Vi que, bueno, varios medios levantaron esto, está como un poco en auge, además falleció la semana pasada, o el fin de semana, Sí. Antonio Ratín, quien supo ser nuestro 10 en el 66. Y en aquel partido sucedió algo histórico, que fue a los 25 minutos, si no me equivoco, 30 minutos, el partido iba 0-0, el árbitro decide expulsar a nuestro 10. Hay distintas versiones acá. Algunos dicen que ya había pegado 3 patadas, hay quienes dicen que no había motivo de ser para esa expulsión. Lo que sí sucedió fue que el partido estuvo 25 minutos parado porque había incompatibilidad de idiomas, no se podían entender, Ratín exigía un traductor. Y finalmente el episodio culmina con la policía ingresando al campo de juego, fuego, me salió el fallido. La policía británica, Ratín saliendo despacito, caminando, y a su paso se encuentra un banderín con la bandera inglesa y lo retuerce. También está el mito, ya podría ser a esta altura, de Ratín sentándose en la alfombra de la reina en un acto de disputa total. Lo cierto es que no hay registro audiovisual sobre eso, hay quienes dicen que nunca sucedió, él lo sostiene. Sí, podemos adjuntar una cita que él dijo concretamente:
El partido estuvo 25 minutos suspendido y cuando me voy veo la alfombra roja de la reina, que medía como 6 metros por 4 y ahí me senté. La reina no estaba, lo hice porque lo hice. Después me levanté y los ingleses me empezaron a tirar chocolate airado, riquísimo. No me iba a arrodillar. Bueno. Era el capitán. La disputa, ¿no? Y esta cuestión de sentir que el fútbol no es solo fútbol, que ahí también se aglomeran un montón de emociones populares que nos acompañan en cada partido. Entonces podríamos decir que se inaugura cierta rivalidad desde lo futbolístico en el partido del 66. Y bueno, otro dato de color de este momento es que inspiró a otro árbitro, a Ken Anston, para la propuesta de implementación de un nuevo sistema de normas que serían las tarjetas amarilla y roja, que se estrenaron en el Mundial de México del 70 a partir de este episodio. Porque cuando lo echaron a Ratín no había amarilla, entonces no había advertencias. Claro. Directamente, chau. Afuera. Bueno, avanzamos en el tiempo, llegamos a 1982. Quiero hacer un sí, agregado por supuesto. antes que va a sumar, porque a lo mejor lo tenemos visualmente, pero no tenemos la fecha. En el 74, Bonavena se fue a pelear a Estados Unidos. Fue a Las Vegas, tuvo una pelea con Muhammad Ali, que se hizo muy, muy famosa. Está en las biografías de Ali, porque fue medio picante Bonavena, y también hay una biografía de Bonavena. Fue con una remera. La remera de Ringo Bonavena en el 74, unos años después de lo que estás contando de Ratín, decía de Malvinas Argentinas. Ya en ese momento. Otro dato, el deporte, las Malvinas. No había sucedido la guerra también, porque si no a veces pareciera que todo arrancó en la guerra. No. Nosotros fuimos a decirle váyanse de nuestras islas. Sí fuimos a decirle, pero el conflicto y la pica y la sensación con... le estoy mostrando la Buenísima. remera, que es muy rústica, Sí. y por eso mismo muy buena. Tiene mucho estilo. Sí. No nos va a quedar como él, por lo menos a mí, pero bueno. Ya estaba. 66 Ratín, 74 Bonavena, después sigue la cosa. Sí, por eso me parecía interesante arrancar desde el comienzo, ¿no? Desde la fundación misma de la patria. También si lo vamos a buscar desde el arte, hay muchísimas producciones artísticas vinculadas, no voy a entrar ahí, pero está la canción de Atahualpa Yupanqui, Hermanita Perdida, Vuelve a casa. También hay un mediometraje que se filmó en el 66, el primer argentino en filmar sobre las islas. Bueno, tantísimo material que nos recuerda permanentemente que el reclamo nos acompaña desde el momento en el que existimos como nación, básicamente. Bueno, y si llegamos al 82, a 1982, hacemos una parada en este momento histórico, no tenemos tanto para decir que ya no se haya dicho, que ya no hayamos escuchado y discutido. Recordar que se trataba de una junta militar genocida con un poder político agonizante, que sentimos o interpretamos que la decisión de ir a la guerra era un manotazo de ahogado para capitalizar políticamente aquel fervor popular, tocando una fibra tan sensible para el pueblo argentino. Durante los enfrentamientos sucedió el hundimiento del Ara General Belgrano por comando directo de Margaret Thatcher, un nítido crimen de guerra. Sabemos que se violó la regla de la zona de exclusión total porque el crucero se encontraba a 210 millas cuando el parámetro establece las 200 millas para los bombardeos y que generó el asesinato de 323 soldados, es decir, la mitad de la suma total de nuestros caídos en la guerra de Malvinas. En las guerras parece que no, pero hay reglas. Totalmente. Un país se enfrenta a otro, se delimita un área y dice, che, es acá. Este es el ring. Porque no pasaba que había un británico caminando por Florida y le pegaba un escopetazo. Exactamente. Ni que había un argentino en Cambridge. Bueno, entonces era dentro de esa área. Si es fuera de esa área, es delito de guerra. Es lo que pasó. No hay mucha discusión al respecto. Totalmente. Dirán los británicos o quienes la defiendan, ¿les sirvió para ganar? Bueno, capaz que sí, pero es un delito de guerra. No hay mucha apelación. Sí, que Thatcher supo capitalizar también, ¿no? Porque gracias a su
su forma de dirigir la guerra también se ganó el apodo de la Dama de Hierro, ¿no? Ella se encontraba en un momento de mucha convulsión política, de inestabilidad, y bueno, su victoria personal nos ha costado ni más ni menos que uno de los peores momentos de nuestra historia. Acá me parece importante también una pequeña perlita desde lo artístico, recomendar a la audiencia que puedan escuchar Cuá Cuá Amén, aquella canción de Los Redondos, inédita, jamás editada en ningún álbum, pero que se encuentra fácilmente, que, bueno, quienes nos dedicamos bastante a imaginar con las letras del Indio, solemos coincidir en que remite a este momento. Cierra diciendo, Dios siempre tan imparcial. Y bueno, si avanzamos un poquito más, llegamos al 86, a la semifinal, aquel momento que de nuevo, ¿qué podemos decir? Pero que a la vez tampoco lo podemos pasar por alto. Suceden aquellos 2 goles extraordinarios, la mano de Dios, el gol del siglo, esta sensación de una burla al poder nacida en el corazón profundo del conurbano, a este poder ilegítimo e imperial que tanto daño nos ha causado. Con estos 3 hitos que repasamos, ¿no? En el 33, con la usurpación de las islas, en el 66, desde lo futbolístico con aquella trampa, en el 82, ni más ni menos que con la Guerra de las Malvinas. Y pasó el tiempo, pasaron los 90, pasó el famoso fin de la historia, ¿no? Como aquella concepción del neoliberalismo que creía que podría arrasar con todo, con toda tradición y con todo proceso histórico compartido. Pasó también el proceso de desmalvinización, ¿no? Y mientras tantas cosas pasaban, persistieron las hinchadas del fútbol argentino, que son tal vez quienes se ocuparon de mantener viva la causa de Malvinas entre bombos y trapos, básicamente. Sí. Desde el sentir popular, ni más ni menos. Bueno, llegamos al 2026, esperaremos llegar a mañana, el partido de mañana. Nuestro director técnico aclaró, bueno, y algún jugador también, que es un partido y nada más. Creo que es fácil discernir que si fuera un partido y nada más no tendríamos que aclararlo. Claramente hay alguna fibra especial que se nos juega. Lo entendemos a nuestro DT, yo por lo menos lo entiendo, él tiene que cuidar a su plantel, no sobrecargarlos, pero hay todo un pueblo que siente esa revancha redonda en su piel, creo, de alguna manera. Así que acá estamos. Quiero agregar una cosa que pasó. En el 2013 armaron un referéndum. Ajá. Gran Bretaña armó un referéndum en las islas, votaron, obviamente ganó seguir siendo un territorio marítimo de Inglaterra. Lo curioso es que hay 3 que votaron que no. Votaron 1.500 más o menos. Hay 3 que votaron que no. ¿Quiénes serán esos 3? Eso es un notón. Los 3 que votaron que no en el referendo del 2013. Vayamos a buscar a esos compatriotas. ¿Quiénes son esos compañerazos que están ahí que votaron en contra? Si nos escuchan, los estamos buscando. Sí, por favor. Y después, a veces pasa cuando uno está en una situación tan desfavorable, como nos pasa con Gran Bretaña, porque digamos, en la guerra muy bien no nos fue, porque eran un poquito más poderosos, que nos queda esa revancha redonda, como decías recién y decía Ciro. No hay mucho más que eso. Por eso no es un partido más. Uh-huh. También porque, incluso desde lo deportivo, pasó ese partido del 86. Mientras no haya otro partido como ese, y ahora va a haber uno dentro de 2 días, y ese es el problema, ganamos con 33 de mano. ¿Sí? En el 86 ganamos, hicimos un gol con la mano, un golazo, lo dejamos afuera, no fuimos. No jugamos más una instancia definitoria, jugamos partidos de grupos. Y la definitoria la ganamos, pero en cuartos, creo, en octavos. Entonces es como que se juega otra vez eso. Se juega, nos fuimos ganando, bueno, ¿qué pasa ahora? También, y es importante para tratar de sacarnos presión a nosotros, uh-huh, y también para ubicar la libido un poco mejor. Si nosotros entregamos el aeropuerto de Tierra del Fuego y nos indigna más que un jugador de fútbol se coma un gol pasado mañana, mañana, estamos en un problema. Desde ya. Estamos en un problema. Porque
volviendo al tema de la columna, los derechos humanos, está bien que se nos jueguen a veces emocionalmente, pero podemos complejizar y darnos cuenta que estamos proyectando en un área. Si ganamos no nos van a devolver las islas, aunque Totalmente. ganemos 5-0. Y si perdemos, no, tenemos que, si nos importan tanto que vamos a sufrir tanto mañana, y en efecto todos vamos a sufrir un montón, direccionemos ese sufrimiento a pedirle a nuestros responsables políticos que reclamen sobre las islas, que cuiden nuestro territorio. Fijémonos qué hacemos con la gente que dice que es fanática de la señora Thatcher, que mandó un día Por lo pronto barco. dejar de votarlos. No es una mala idea, podríamos empezar por ahí, pero en todo caso, direccionar nuestro patriotismo, nuestro amor por nuestra tierra, reclamándole a los nuestros, y a los nuestros en situación de resolverlo, quiero decir, políticos, funcionarios, representantes, más que a De Paul o a McAllister, que en tal caso estarán jugando un partido de fútbol más menos importante, más menos relevante, que tenemos más ganas de ganar que otros. Sí, tenemos más ganas de ganarle a Inglaterra que a Suiza y más ganas de ganarle a Brasil que a Ecuador. Sí, naturalmente, nos pasa eso. Ahora, podemos también direccionar ese sufrimiento a pedirle a nuestros representantes que reclamen, que pidan, que vayan a foros internacionales, que se muevan a favor de no tener que... Si de las islas lo hubiéramos ganado de vuelta, no nos molestaría perder el partido. Total. Sí, para mí ahí hay una cuestión de la potencia política del fútbol, que creo que es el único territorio en el que hoy nos sentimos poderosos, ¿no? Nos sentimos capaces, viniendo de una Argentina tan deteriorada, tan desgastada, con nuestros lazos sociales tan rotos, justamente la potencia política la sentimos perdida, ¿no? Como para poder volver a tener un sistema productivo fuerte, una economía próspera, etcétera y etcétera al infinito. Me parece que acá, en esta autoestima que recuperamos a través del fútbol, puede haber un lazo interesante hacia una soberanía política nítida y viva en nuestra cotidianidad. Ojalá se desplace hacia ahí después de esta semana, casi, Sí. ¿no? Después de esta semana. Ya estamos. Casi. Serena, gracias por la columna de hoy. Un placer. Ha pasado nuestra columna de Derechos Humanos a cargo de Rodar, graduadas, estudiantes y docentes de la Licenciatura en Justicia y Derechos Humanos de la UNLA.